Estamos en nuestro backside número 43 con Carlos Herimbau, un disruptor en el sector de telecomunicaciones, fundador y CEO de INTC o INTEC Telecomunicaciones, una empresa 100% mexicana que ha logrado posicionarse como uno de los grandes referentes de su industria. Carlos es un claro ejemplo de cómo la pasión, la perseverancia, la adaptabilidad pueden llevar a conseguir algo extraordinario desde cero. Desde su primer contrato empresarial a los 19 años hasta convertir su empresa en una de las más importantes de la región, con más de 700 empleados y más de 25 kilómetros de fibra óptica desplegados. Su historia es una prueba de que no importa lo grande que sea el desafío, lo importante es la disposición de aprender y la resiliencia para seguir adelante. A lo largo de su carrera, Carlos ha sido un disruptor definitivo en el mercado, enfrentando mitos, superando obstáculos, con una mentalidad autodidacta y apoyándose con el conocimiento que hoy tenemos al alcance de todos. Su enfoque en la innovación y el crecimiento ha sido constante y su historia no solo es inspiradora, sino también es una lección de lo que significa ser, para mí, un verdadero emprendedor. Bienvenido, Surfers, mi querido Carlos. Muchas gracias, Roger. Son 25,000 kilómetros de fibra, pero de todos modos, gracias. 25,000 kilómetros de fibra óptica. ¡Pum! Yo decía, son pocos los kilómetros. Es una duda probablemente para el mercado y yo, local aquí contigo, conociéndote hace muchos años, es INTC. INTC, correcto. Okay. Sí. Porque muchos le dicen, muchos dicen INTEC. De diferentes maneras. Y de otras también. Y de otras. Oye, a ver, sin duda, creo que algo que me gustaría, la primera pregunta que me gustaría hacerte es, ¿qué significa para ti ser un disruptor de mercados? Bueno, mira, este tema lo aprendí un poco en la pandemia. Estábamos muy enfocados en el mercado residencial, en el mercado empresarial también. Y nuestros grandes clientes eran escuelas, hoteles, principalmente escuelas, hoteles y restaurantes, que nos contrataban servicio de un poquito más calidad que las opciones que había en el mercado. Entonces, yo no me auto llamaba un disruptor de mercados hasta ese momento, donde de un mes a otro perdimos 30% de nuestros ingresos permanentes, ¿no? Aunque tenías contrato y todo, pues la gente decía, pues no te puedo pagar aunque quiera. Entonces, empecé a girar la ruedita y decir, bueno, ¿cómo compensamos estos ingresos? ¿Qué mercado podemos atacar que sea diferente, donde haya una oportunidad de nicho, etcétera, ¿no? Entonces, empecé a irnos un poco a los orígenes. Nosotros empezamos como operadores inalámbricos en INTC. Y yo personalmente empecé solito, como decías, y pues me acordaba de ciertas necesidades y ciertas cosas que estaba yo buscando como operador pequeño. Entonces dije, bueno, vamos a atacar a estos operadores pequeños que hoy en día con la pandemia también y el enclaustramiento tienen una necesidad de ampliación de sus servicios de ancho de banda. Entonces fue ahí donde dije, bueno, ¿qué era lo que yo necesitaba cuando estaba en esa posición un poco más pequeña de lo que estoy hoy? Entonces empecé a retomar esto y, bueno, mucho de lo que yo necesitaba era que me dieran buen precio. Entonces, contrario a lo que siempre piensa uno, no, es que vamos a romper el mercado, vamos a dañar, vamos a dejar dinero sobre la mesa, etcétera, pues decidí hacerlo y en 3 o 4 meses recuperamos ese 30% de ingresos y lo duplicamos. O sea, nos subieron 60% de nuestros ingresos, obviamente ofreciendo un precio que no existía en ese momento en el mercado y más o menos a la mitad de precio de las opciones, del resto de las opciones. Y esto nos trajo una cantidad de clientes muy importante y pues nos dio cierto impulso para seguir creciendo y enfocarnos más hacia ese mercado, no tanto ya al empresarial o al de residencial. De hecho, hoy en día el residencial no hacemos ningún esfuerzo de venta. Y lo que se vende pues es lugares donde ya tenemos servicio y que el cliente nos lo pide, pero no hay ningún tema de esfuerzo para ese segmento de mercado. El empresarial también pues se ha ido relegando un poco. Al día de hoy representa menos del 10% de nuestros ingresos. El residencial también, o sea, todo lo que es residencial y negocios pequeños también representan menos del 10%. Entonces, nos enfocamos mucho al tema de operadores pequeños.
Y grandes también. Ahora también servimos muchos operadores de cable en todo el país que pues necesitan servicios de internet, ¿no? Hoy el mercado se ha ido adaptando y pues hasta llegar a los precios que tenemos hoy. Y compañías muy grandes como Alestra y Megacable se han ajustado a esos precios para atacar, seguir pudiendo mantener ese mercado o esa participación de ese mercado que tenían. Hoy tenemos más de 1,500 clientes de ese tipo y pues es realmente lo que nos sostiene hoy en día nuestra economía. Es algo que yo no sabía. O sea, tu mercado realmente son los Los proveedores proveedores de de internet, Internet. chiquitos, medianos y muy grandes, ¿no? Tenemos clientes como pues, FTT, por ejemplo, tenemos Con fibra negra, fibra óptica, bueno, iluminada en realidad. iluminada. Sí, servicios para conectar las torres de celular que tienen Ujú, ellos. Tenemos clientes como SpaceX, ujú, Starlink, que ujú, nos utilizan para conectar sus satélites ujú. a los data centers. AT&T, por ejemplo, que también nos usa para conectar sus torres celulares. Altan. eh, y pues muchos otros operadores que son cableras de mediano tamaño y pequeño tamaño, ¿no? Oye, pero déjame entender algo, porque ese nicho de mercado, si me preguntaras a mí desde afuera, absolutamente desconocido, por lo menos en el marketing que tienes, digamos tú, Sí, por fuera, ¿no? correcto. Y en donde yo hubiera pensado que el 80-20 eran empresas medianas grandes, digamos, corporativos, que Ujú. requerían servicios No, eso es de el menos del Internet. 10% de nuestros ingresos, Pero ese segmento de eso mercado. fue algo reciente, es decir, ese cambio Desde pandemia. desde O sea, pandemia. a ver, no cuando empezó la pandemia, sino cuando se dio cuenta la gente que no iba a salir rápido, ¿no? Fue más o menos febrero, marzo yo creo que del 22, ¿no? Porque nos Ujú. encerraron y pues la gente dijo, 2, 3 meses, 4 meses, 5 meses, y de repente como que fue un entendimiento de la gente decir, esto no va a acabar rápido y pues tengan que empezar a tomar decisiones de negocio más crudas, dejar de pagar los servicios de internet, cosas que te generan gastos y pues no tienes manera de Sí, utilizarlos, pero ¿no? digamos, si cualquiera que esté escuchándonos pensara en su business plan, digamos, este business plan que tenía Carlos al inicio, en donde quizás se veía como un mini Telmex Sí, ofreciendo servicios residenciales y empresariales, de pronto le das la cambió vuelta. bruscamente de un día a otro, Y hoy es parte del gran crecimiento que has tenido. por supuesto. El tema yo creo que más importante es la adaptabilidad al mercado, ¿no? Ese cambio tan brusco de business plan también se hizo cuando llegó un fondo de inversión a invertirnos. Hicimos un business plan para atacar casas en zonas rurales, literalmente al cliente El Edge. final. Ajá. Hicimos un plan para tener 1 millón de suscriptores en año y medio y pues ahí vamos y empezamos a ver que la adaptación o digamos, los clientes en zonas rurales de repente te dejan de pagar y es un tema de que no tienen cash flow, Ujú, ¿no? ujú. Y son 300 pesos, 400 pesos que no lo tienen, entonces dejan de pagar los servicios porque sienten que les estás un poco como robando porque les suspendes el servicio de una semana o dos, y luego lo pagan, se lo reactivas y al primer día del mes se lo vuelves a suspender, entonces dicen, no, pues te estoy pagando un mes completo y me das 3 semanas o 2 semanas, entonces tienen esa sensación de que les estás robando. Entonces eso pues, hace que los clientes deserten de tu servicio. Entonces, pues los retornos de inversión que se habían calculado 12 meses, de repente se van a 36, 48, 56 meses y empieza a dejar de ser viable. Entonces, ese proceso de darse cuenta de que algo está mal en el negocio, que no fue como tú pensaste pues empezar a buscar ideas para cambiar completamente lo que estás haciendo. Digo, en el mismo ramo, Ujú, obviamente, no te vas a poner a vender otra cosa de un día a otro, ujú. pero sí en tu mismo sector, haciendo otra cosa que te pueda generar ingresos. Oye, y en ese camino, a ver, tu industria es altamente intensiva en capital. Es O súper sea, intensiva de capital, sí. esos, digamos, todo lo que en tu plan de negocios instalaste en cuanto a fibra residencial o empresarial, ¿es algo que pudiste rescatar para el negocio nuevo? O, Una parte sí, Ujú, o sea, las fibras troncales sí, ujú, pero las fibras de distribución no. Y para que te des una idea más o menos, se usa como casas pasadas, así se miden las ujú, fibras de distribución. Hoy tenemos 180,000 casas pasadas con ujú, nuestra fibra y tenemos menos de 10,000 clientes. Entonces nuestra red de distribución está extremadamente desaprovechada ujú. y pues ni modo, es algo que pues así nos llevó el mercado, ¿no?
Oye, pero que probablemente, y poniéndole ganas y yo me sumo a la junta creativa, es, oye, a ver, si ya tienes esa implementación, de pronto puede surgir algo interesante y algún Ya, business plan adicional. Y quiero contarles a quienes nos escuchan esta historia de Elon Musk, ¿no? Que a mí me parece fascinante, ¿no? Cuando están con SpaceX, pues no tienen lana, ¿no? Se quedan sin lana. Digamos, los prototipos que tenían que lograr cumplir ciertas expectativas no se cumplen. Ya tenían un contrato parcialmente asegurado con la NASA, que estaba endeble porque no terminaban de lograr las expectativas de tal. Y entonces cuando llega, digamos, a la junta, voy a narrar desde mi óptica, a la junta con el CFO, le dice, maestro, no tenemos dinero. ujú, O sea, no tenemos dinero, tenemos que hacer algo con lo que tenemos, ¿no? ujú, Y de pronto alguien, no sé quién del equipo o él mismo, dicen, oye, si hacemos cohetes espaciales, ¿por qué no ponemos satélites de baja órbita claro. y damos servicio a Internet? Y entonces eso paga buena parte de los esfuerzos de SpaceX. Y sale Starlink, ¿no? O sea, una historia que cuando la lees, digo, yo esta la leí en la biografía de Elon Musk, dices, qué increíble poder pensar que muchas de las ideas que estás implementando, en este caso 180,000 casas pasadas, de pronto se pueden Ujú. convertir en algo importante. No, definitivamente. O sea, definitivamente hoy ya tenemos una idea Ujú. futura, que todavía está un poco en proceso, pero espero que el próximo año empecemos a poder monetizar esta red existente y también ampliarla, o sea, generar más red de casas finales. Probablemente para otra compañía nueva o para algún cliente. Entonces, en ese proceso estamos ahorita, ya afinando precios y todo esto. Y pues hay que buscar monetizar lo que hay, definitivamente. Pero también adaptarse al mercado y cambiar, o sea, entender que tienes que cambiar muy rápido. Si algo no está funcionando, cambiarlo rápido. A ver, te metiste en una industria que cualquiera hubiera dicho, ¿de qué estás hablando? ¿No? O sea, Sí, y sobre todo cuando hablamos de empresas intensamente de capital, empresas enormes, ¿no? En recursos ujú, eh, y sobre todo, de alguna manera, productos comoditizados, ¿no? Dices, totalmente. ¿de qué estás hablando? O sea, nosotros nos metimos, y creo que en paralelo a todo el tema Ujú, de la red compartida, nosotros con un operador móvil, mi primera operación de esa naturaleza en mi vida, para venta de internet fijo inalámbrico, después para la venta de telefonía móvil, y francamente es cuando te das cuenta del reto que implica hacerlo, sí, porque a los ojos de la gente pues es lo mismo, ¿no? O sea, es un cable totalmente. blanco, un cable azul, pero hacen lo mismo. Y cuéntanos un poquito, eh, para aquellos que de pronto digan, no, ves que esta industria no la podemos retar, ¿no? Porque ya está AWS o porque estás hablando de competir contra los grandes operadores Sí. móviles o los grandes operadores de Internet. O sea, ¿en qué momento tú ves la oportunidad? Y no solo eso, sino que de una manera consistente y clara has logrado crecimientos del 80% anual en la historia de la empresa, que para muchos parecería Sí, una irreal, locura. una De locura. hecho, toda la vida la gente me ha dicho, estás loco, o sea, no vas a poder. Es clásico, ¿no? La mayoría de la gente, casi toda la gente, salvo uno o dos personas muy contadas, te dicen, y seguramente lo dicen como por quedar bien a veces, ¿no? No, sí, tú vas a poder hacerlo. Y la mayoría te dicen, no lo hagas, vas a perder todo el dinero, vas a perder el tiempo, no, no te metas ahí. Eh, pero pues una cosa me fue llevando a la otra. Hay una necesidad o existía una necesidad que creo hoy existe en diferentes nichos de las telecomunicaciones. Y también los factores geopolíticos y económicos se prestaron para hacerlo con la reforma del 2015 de telecomunicaciones. Y pues me pareció muy interesante y encontrar el nicho que hoy encontramos y irnos hacia allá y seguirlo y también entender que hay que adaptarse a los mercados. Entonces a mí me gusta mucho
Por ejemplo, hay países que todavía no hay disrupción en el sector, como por ejemplo Centroamérica, Guatemala, Panamá, Costa Rica, no hay disrupción en ese sector de las telecomunicaciones. Entonces a mí me gustaría poder llegar y pues tratar de romper el mercado, o sea, llegar con un precio igual al de México, que es a lo mejor, no sé, el 10% de lo que pagan hoy y buscar que se logre monetizar eso, ¿no? Entonces, el CEO hace unos meses, el CEO de una empresa muy grande, estábamos platicando y me dice, oye Carlos, pero es que yo no entiendo por qué estás haciendo esto, por qué estás bajando tanto los precios, estás lastimando el mercado, estás dejando mucho dinero sobre la mesa. Y le dije, está muy fácil, voy por tus clientes. O sea, tú sigue vendiendo caro y yo voy por todos tus clientes. Y entonces, al final, o sea, estoy tomándote ese mercado por las razones que la gente está buscando más barato y ahorrar, ¿no? También, pues, en el proceso de pandemia, muchas empresas, el hecho de que seamos más baratos, a veces, mira, no te conocen. Cuando te conocen y eres muy grande, pues puedes hacer lo que quieras, dar el precio que tú quieras. Pero cuando no te conocen muy bien, en Querétaro ya nos conocen muy bien, en el Bajío algunos también ya nos conocen bien, pero llegamos a plazas nuevas, por ejemplo, Reynosa o a Monterrey, Matamoros, Los Cabos, y pues dijiste quién es, ¿no? O sea, esta empresa jamás la habíamos escuchado mencionar. Pero llegas con un precio muy atractivo y la gente dice, bueno, vamos a probarlo porque nos conviene si podemos bajar nuestros costos de operación, que también es algo que demanda la pandemia, ¿no? Oye, vamos a apretar costos porque estamos teniendo muchos temas. Ese buscar apretar costos, pues ahí entrábamos con cuña a lugares que nunca nos hubieran contratado antes, por ninguna razón. Entonces siempre hubieran dicho, no, estoy cómodo con Telmex, estoy cómodo con Megacable, no tengo por qué moverme. Entonces cuando tú llegas con un precio muy atractivo o ofreciendo el mismo precio pero el doble de velocidad, por ejemplo, pues la gente le llama la atención y dice, bueno, puedo bajar mi costo y además puedo tener un servicio más grande y pues vamos a intentarlo. Entonces esa ventaja que te puede dar el que no te conoce, tú llegas con el mismo precio y llegas con el mismo servicio, pues no te van a contratar jamás, ¿no? A ver, y creo que tú has entendido bien, y ahorita igual entramos en ese tema, has entendido bien que sobre todo en el sector en el que estás, o en cualquier otro, ¿no? Porque Ujú. todas las industrias han venido entendiendo que cómo está transformando todo hacia la era de los servicios, ¿no? Es decir, Sí, el servicio realmente va a ser el que va a permear correcto. el tema y no necesariamente la infraestructura. Eh, Ahora, y retomo otra historia que me parece, o sea, me parece muy importante decirla porque creo que es algo de lo que has también hecho y es donde muchos emprendedores se atoran. Y regresando a Elon Musk, esta idea absolutamente loca de decir, oye, voy a hacer un cohete que no solo vaya y regrese y no se rompa, al 10% del precio de lo que lo hace la NASA, ¿no? Porque Correcto. decía, güey, estás loco, ¿de qué estás hablando? ¿No? Y cuando él empieza a demostrar eso y empieza a hacer otras cosas, pues yo creo que muchos empresarios, algunos quizá más disruptores en su momento por Ujú. necesidad, porque Sí, sí, sí. no lo haces a veces Por caridad. exactamente, sino por necesidad. Pero te das cuenta de eso, ¿no? Es decir, oye, a ver, ¿por qué si esta empresa que tiene X número de empleados, por qué no puedo hacerlo con la décima parte a la mitad de precio y con una operación eficiente y con un servicio fregón, ¿no? Es Ujú. decir, creo que ahí está, digamos, el gran reto de La salirte de la oportunidad. caja Ujú. y la oportunidad. Ahora, déjame remontarme un poco al pasado, porque si bien dije en la introducción que eres alguien que ha venido siendo autodidacta, como muchos, digamos, de la Ujú. generación o de tu generación, sobre todo en materia de tecnología, ¿no? O sea, los grandes developers o los grandes, la mayoría han sido autodidactas. Oye, me meto aquí, veo cómo se hace y empiezo a hacer las cosas. A ver, estudiaste ingeniería electrónica en el TEC de Monterrey. Sin embargo, a los 19 años, Intenté. digamos, intentaste, intentaste. Intentaste, así como tenía un socio que también intentó estudiar comunicaciones en el TEC de Monterrey. Pero a ver, a los 19 años logras entender o ver una oportunidad, ¿no?, Ujú. de negocio que te permite tener tu primer cheque de 100,000 pesos y decir, ya tengo un cliente, ya tengo un Ujú. cliente y ya sé cómo. Correcto. ¿Nos puedes contar un poco la historia? Sí, claro.
Mira, bueno, empecé vendiendo a la gente que estaba alrededor de donde vivía yo, primero, de servicios. Y después, bueno, bueno, ¿cómo llegué con ese cliente? Porque también es interesante, ¿no? Tengo un amigo todavía, existe, que se dedica a vender, es integrador, entonces vende conmutadores y vende esto, ¿no? Ujú. Estamos en una plática de amigos y estaba contando que tenía un cliente que Telmex le quería cobrar 2 millones de pesos por llevar el servicio de internet a donde estaba, ¿no? Ujú. Y entonces yo le dije, oye, recomiéndame con tu cliente y yo le llevo el servicio. No, 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 no me vas a hacer quedar mal, ¿no? Entonces, le dije, bueno, ¿dónde está? ¿O quién es? No me quería decir, ¿no? Entonces ya, después soltó dónde estaba y yo fui a buscar al cliente. Y le dije, oye, yo te puedo resolver tu problema. Yo sé que Telmex te va a cobrar tanto. Yo te puedo resolver tu problema si me das la oportunidad o si me das la confianza de hacerlo. Y pues la desesperación de este cliente lo llevó a confiar en mí y darme un cheque por 100,000 pesos, como dijiste, para que le pudiéramos llevar el servicio. Yo con eso pues necesitaba comprar equipos, poner torres, conectarlo y llevarlo, ¿no? Era un invernadero en Agropark, el primer Ujú. invernadero que existió en Agropark, Ujú. en Colón, porque pues, esa zona estaba muy desconectada. Hoy ya Ujú. tiene bastante fibra de nosotros y de otros proveedores, pero estaba muy desconectada en su momento. Entonces, pues esto llevó a él a darme confianza y aparte lo hicimos en tiempo récord, ¿no? En mes y medio ya tenía servicio de internet bastante de buena calidad, velocidad y todo. Mi amigo nunca me quiso dar el servicio y estaba hasta enojado que yo había ido a buscar a su cliente, ¿no? Pero al final se resolvió y fue nuestro primer cliente y a la fecha sigue siendo cliente. Oye, y a ver, ¿estamos hablando de los 2000? Estoy hablando del 2005 más o menos. 2005, Ujú, 2005. Platicamos en nuestra plática anterior que, a ver, los tiempos y los crecimientos que has tenido han sido, francamente, para mí, espectaculares. Porque sí. si bien empiezas en esos 2000, digamos, con pininos, entendiendo algunas tecnologías, en ese caso supongo que fue microonda, Sí, microondas. y otras cosas, de pronto fundas INTC en 2011, ¿no? Sí. Bueno, en 2011 la La constituyo la constituyes, empresa bueno, pero está a la vuelta a la con este esquina, nombre, ¿no? ¿no? Ujú. Y pasas en un 2021 de 100 empleados Ujú. a en un 2024 a 700 empleados Correcto. de, si no me equivoco, ahora sí creo que voy a decir la cifra correcta, como de Ujú. 3000 kilómetros Correcto. a 25,000 kilómetros de fibra. O sea, Ujú. ¿qué pasa en ese tiempo? Es un exponencial y Sí. sobre todo tú y yo sabemos que construir un negocio no se trata nada más de conseguir clientes Ni dinero. ni dinero, porque tener un empleado 2 a 5 a 10 a 100 a 200 a 500 o una operación de cierto tamaño implica retos mayores, significativos, Sí, sistemas, controles correcto. organizacionales. O sea, ¿cómo ha sido este crecimiento en estos años? Mira, en 2021, o sea, el crecimiento y la demanda no, me llevó a endeudar la empresa lo más posible. Entonces, esa necesidad de decir, o sea, hay un punto en el que ya no puedes seguir creciendo con la forma que estás creciendo. Estábamos buscando un fondo de inversión que llegara, nos ayudara básicamente a limpiar las deudas existentes y aventarlas a más plazo de tiempo. Entonces, pues buscamos y hice yo el pitch de la empresa 500 veces con N cantidad de personas y fondos de inversión, bancos, etcétera. Y lo más curioso es que ni siquiera fue por ahí donde conseguimos la inversión, sino en un evento de telecomunicaciones internacional que hay en Washington. Ahí un cuate me buscó y me dijo, oye, estamos buscando invertir en México, platícame de tu empresa. Entonces le platiqué qué quería hacer, los planes, sobre todo los planes futuros, no tanto lo que estábamos haciendo, cuánto Ujú. vendíamos, sí, aunque sí, pero le platiqué como del futuro, de lo que yo estaba viendo que quería hacer y cómo lo quería hacer y lo que podíamos generar con cualquier cantidad de inversión, cómo la podíamos multiplicar. Entonces este cuate me dijo, me encanta la empresa y me dijo, ¿cuál es tu más grande preocupación hoy en día? Y le dije, conseguir dinero
para seguir creciendo. O sea, lo que más me ocupa el tiempo es eso. Entonces me dijo, Carlos, lo que yo quiero es que tú nunca más vuelvas a tener que tener esa preocupación, sino te dediques 100% a crecer. Claro, no fue así. Yo hubiera querido que así fuera, Ajá. pero no fue así. Pero por lo menos un año o dos, yo creo que 2 años, sí fue en esa, o sea, sí funcionó así. Yo me despreocupé por completo de ese tema. Nos dieron una línea de crédito muy grande que podíamos estar disponiendo según creciéramos. Y como crecíamos muy rápido, pues la estábamos disponiendo todo el Ujú. tiempo. Nos dieron, y la línea se supone que tenía que durar 5 años, y nos duró 2. Ujú. Y de hecho nos duró 1 y medio, y luego la ampliamos y nos duró otro año más. Ujú. Pero, pero ese tema de buscar el financiamiento y esto, pues sí es muy importante. Ahora, yo demostré que el mercado existía. O sea, le demostré a los inversionistas que el negocio existía, que el mercado existía, que se puede emplear. Sigo pensando fuertemente que todavía hay mucha oportunidad, o sea, mucho por todavía tomar. Y pues de repente, o sea, crecíamos los empleados y yo a veces ni cuenta me daba, ¿no? O sea, la demanda era, semanas que teníamos 150 vacantes, por ejemplo, ¿no? Entonces, también para la gente de recursos humanos es un reto gigante poder cubrirte las vacantes de la gente que tú necesitas. Ujú. Entonces, bueno, y obviamente miles de problemas de todo tipo con los empleados bueno, beneficios, bueno, cosas interesantes y gente increíble y también gente del peor, ¿no? Y ya después te vas dando cuenta de cómo eso, pues te vas haciendo un poco más frío porque lamentablemente eso va sucediendo. Hoy tenemos 700 empleados y estamos planeando, pues a lo mejor el próximo año tener alrededor de 1,400, si es que todo el tema de financiamiento se puede Ujú. seguir dando y podemos seguir accediendo a inversión o a dinero, que para mí yo creo que es el reto más grande en el sector, como platicábamos, es muy demandante de capital y se come lo que le pongas porque hay mercado y crece orgánicamente. Es de los pocos sectores que realmente jalan a la economía a crecer. O sea, la economía crece bueno, en México al 1%, Ujú. el sector creció 8% en su totalidad, económicamente. Entonces es un sector que crece solito y que jala mucho a la economía. O sea, trae beneficios a las comunidades, trae beneficios a las empresas y esto provoca que siga creciendo. Obviamente ha habido muchos que se han quedado en el camino, Ujú. mucha gente que ha llegado con mucho dinero Ujú. o con buenas ideas, pero poco dinero, y han ido saliendo de la jugada por diversas razones, porque no les es rentable o porque pusieron demasiado dinero en el lugar equivocado. Entonces, eso también, pues, lo hace más difícil todavía. Y también los fondos de inversión a veces, yo conozco varios fondos que han invertido en empresas que se han ido a la basura y también les da un poco de desconfianza el sector por eso, ¿no? Entonces, el poder demostrar que hay un track record que funciona y todo, no solo es la empresa, no solo es el sector, sino que también es, pues, quién lidera esto, ¿no? O sea, dijiste hace rato algo importante que creo que es parte de la combinación de la que yo hablaba con un Elon Musk o con cualquier disruptor, Steve Jobs o cualquier otro grande que Ujú. conozcamos, que tiene que ver con esta capacidad de adaptación y esta capacidad de iteración que muchos no tienen. Y no tienen no necesariamente porque no tengan capital. Muchos tienen mucho capital, sino Sí, que simplemente no tienen la, el hambre o no tienen la curiosidad o el interés de hacerlo. Ahora, también, y creo que es una gran pregunta que te hace siempre como empresario, es, eh, sin duda, crecer o seguir creciendo significa, desde mi punto de vista, la vida o la muerte, ¿no? Sí, totalmente. Darwin decía eso, ¿no? Si no hay crecimiento, viene la muerte. Sin embargo, también hay que saber valorar esos crecimientos, ¿no? Y saber entender cómo, cuando terminas de crecer, haces quizá un stop y vuelves a seguir creciendo, ¿no? Porque de pronto hemos visto muchas historias, efectivamente, Sí. de empresas creciendo de una manera espeluznante, sobre todo muchas vacopeadas por Venture Capital, con una mentalidad muy distinta a la tuya, creo, y ahorita lo platicamos, con una mentalidad de burning money, ¿no? De gastar el dinero haciendo costo de adquisición de clientes de una manera probablemente irresponsable, Ujú. sin
sin el entendimiento de lo que están realmente haciendo y terminan quebrando, ¿no? Sí. Yo veo acá una combinación interesante entre haber entendido el mercado, pero al mismo tiempo haber tenido que mover y salir de la caja, necesitar efectivamente el capital para seguir creciendo. Tú me lo decías, ¿no? O sea, lo que valoraste en su momento fue decir, si algo sé que no quiero hacer es no crecer, porque si no crezco sé que me voy a morir. Pues no necesariamente, pero todavía no vivo el momento de decir tengo que pararme, porque no he necesitado tanto llegar a ese punto y sigo pensando que el mercado existe y sigo queriendo tomar la mayor cantidad de mercado posible, ¿no? Entonces, mientras los inversionistas lo permitan, pues lo voy a seguir haciendo. También, Sí. también está ese tema que en este negocio, como hay mucha recurrencia, o hay recurrencia mensual, también puedes hacer un hard stop, pisar los frenos bruscamente, 3 mesecitos, ya te recuperaste, ¿no? Totalmente. Entonces, si hay peligro, hay manera de Digo, hacerle para que no un... entienda lo que está diciendo Carlos, que se da mucho en negocios de ingresos recurrentes, ¿no? Con un costo de adquisición importante, es que cuando estás creciendo, ¿no? Pues el costo de adquisición te va comiendo. Sí, Pero si haces un hard stop, el costo fijo realmente es bastante menor a tus ingresos recurrentes y tienes ya un EBITDA que te permite volver a agarrar aire y exacto. volver a levantar la intencionalidad del costo de adquisición, ¿no? Entonces, eh, eh, pero bueno, a ver, hablamos un poquito ahorita de este tema de crecimiento y también me gustaría, eh, eh, estos miedos que, sobre todo tú y yo que estamos en empresas de tecnología, es como mucho más claro, ¿no? Pero estos miedos de la innovación, ¿no? Y de los otros disruptores Sí. o de simplemente empresas que probablemente tengan un fondeo mucho mayor que el tuyo. Y vienen pues, todos estos miedos y decir, oye, eh, estamos en peligro o podemos estar en peligro. Y yo me acuerdo que tú pensabas justo que cuando salió 3G, el mundo se acababa, ¿no? Así es, puta, Sí, ya valió mal todo, ¿no? O sea, ya 100%. se acabó el mundo en términos de tu De negocio. negocio y qué vamos a hacer, ¿no? Y justo te diste cuenta de lo contrario. Y Ujú. inclusive no solo fue, este, em, más bien no hubo ni siquiera un rezago, sino contrario a eso hubo una Una necesidad mayor, oportunidad, ¿no? sí. Sí, yo, pues obviamente cuando empecé no existía el 3G. Y cuando sale esta tecnología y pues, la empiezan a anunciar aparte como si fuera el fin del mundo o el principio de otra era, que sí fue, yo pensé que se iba a acabar el negocio. O sea, que ya no iba a haber más oportunidad de seguir generando. Y entonces, porque todo el mundo iba a tener el Internet en su mano. Entonces, la teoría de cómo lo piensas, o sea, no conoces los detalles hasta que lo tienes tú, pero no sabes si va a ser rápido, si no es rápido, si te permite o no los suficientes datos para poder consumirlos y ampliar o sea, penetrar el Internet, ¿no? Pero pues no, o sea, resultó que esta tecnología lo que trajo fue una mayor demanda de velocidad. O sea, la gente quería, o sea, empieza la adopción del Internet a una escala un poco más profunda, echar raíces más en Internet, o sea, Facebook, YouTube sobre todo, que era lo que más se demandaba en esos momentos. Fotos más grandes, videos con más resolución. Entonces la gente quiere navegar más rápido y quiere, personas que no navegaban antes, empiezan a tener este iPhone en sus manos con la necesidad de navegar en la palma de su mano. Ujú. Entonces se amplía mucho la demanda de Internet de velocidad y de calidad también. Y pues se abre una oportunidad más grande de la que existía para seguir. Porque antes de eso la mayoría de la gente solo usaba Internet en las computadoras de su casa o en una laptop. Nadie lo usaba en la palma de la mano porque no existía este concepto de tener una computadora en tu mano para usar Facebook y YouTube, ¿no? Eso no. Tenías Facebook en la compu, te sentabas y navegabas ahí, usabas pero nada más. Entonces, se abre esta gran oportunidad de ampliar los servicios. La demanda de los Wi-Fi en lugares públicos también empieza a existir, ¿no? Que no existía. ¿Para qué querías Wi-Fi en lugar público si no existía la necesidad de conectarte, ¿no? Y a ver, y entrando a ese tema un poco del paradigma de lo que puede sucederte en cualquier negocio, ahorita vamos a hablar de telco y de tecnología, pero eh,
creo que está el sesgo también, y lo voy a hablar desde un punto muy, muy general, pero del concepto de escasez. O sea, de este concepto de escasez que nos han venido enseñando desde la universidad y todos los gobiernos de que del scarcity y de esta limitante, digamos, ¿no? Y de no ver el cuadro completo. Porque ahora probablemente tu reto más grande podría ser, ¿no? Que no lo es porque es tu cliente, pero podría ser, oye, Sterling va a venir a rompernos la madre a todos porque pues traes un cuate con una cantidad de dinero estúpidamente grande, con un proyecto de órbita baja muy interesante, con una infraestructura cañona. Pero cuando volteamos a ver, y es una frase que yo le copio a Carlos Slim, y lo hemos dicho en este podcast, de que los pobres no son negocio, es, y lo dice en un sentido propositivo, ¿no? Es decir, oye, a ver, si hay 5,000 millones de pobres, hay 5,000 millones de oportunidades de gente que puede, Totalmente, a través de distintos medios, en este caso de tecnología, poder cambiar su vida. totalmente. Y puede tener, en este caso, quizá acceso a un teléfono con tecnología, que ya hemos tenido también invitados aquí, Juan José Asensio, ¿no? De OneBot, guatemalteco, que está llevando a áreas rurales a través ni siquiera de internet, porque en esas zonas todavía ha sido muy complejo llegar, pero sí, con routers, con toda la parte de contenido que les permitan estudiar a los chicos mecatrónica, desarrollo de software y familias que de ser familias rurales, de ingresos rurales, muy, muy complejas, en zonas muy... Estás hablando de que estos chicos ya están ganando entre 2,000 y $2,500 al mes, trabajando remoto, haciendo cambios dramáticos a la historia familiar, ¿no? Que los Totalmente. acompaña. Entonces yo creo que es donde a veces los empresarios decimos, "Oh, es que el mercado ya se acabó, ¿no? Se acabó hasta donde tú crees que se acabó, O ¿no? el que tienes hoy. O el que tienes hoy. O sea, tienes que evolucionar algo para poder cubrir otra necesidad, ¿no? Sí, Starlink definitivamente, bueno, la mayoría de la gente en mi sector y clientes míos me han manifestado esta miedo pues que ya se acabó todo, ¿no? Entonces yo siempre les explico bueno, los satélites necesitan conectarse y también no todo el mundo puede pagar 1,500 pesos al mes. Y incluso hoy, al menos en México, los equipos otra vez están subiendo el precio, los habían bajado mucho, otra vez están subiendo el precio porque tienen un problema de densidad. O sea, Ujú. ya están saturando la densidad posible que hay. Porque al final la radiofrecuencia tiene una limitación de densidad siempre. Por lo menos hasta el día de hoy no han inventado Ujú. pues un mecanismo, un protocolo que incremente la densidad que puedes tener. Entonces la densidad es limitada y aunque hoy ya hace negocio Starlink, con todo el costo de sus 10,000 satélites, ya generan ingresos positivos. Pero llega un momento en el que saturan ese mercado, saturan su densidad posible y tienen que empezar a buscar, o sea, limitar la cantidad de clientes. De lo contrario, pues los servicios de los clientes que existen se empiezan a percibir mal, se empieza a bajar la calidad y esto provoca pues que la gente siga necesitando los servicios con fibra a su casa y eso provoca pues otro tipo de necesidades atrás, ¿no? Y al final seguirá la historia de cómo tendremos que seguir creciendo la capacidad instalada, no solamente infraestructura de telecomunicaciones, sino también ahora, y por eso empresas pues ya valuadas en trillions of dollars de toda la parte de capacidad de cómputo, ¿no? Para poder procesar pues todo lo que está sucediendo con la inteligencia artificial. Que eso me lleva un poco también a preguntarte en tu sector, eh, y en otros, yo me acuerdo de Nestlé en algún momento, hace 10 años, que pues, una empresa que vende productos de alimentos principalmente, diciendo, tenemos que migrar a tener productos de servicio, ¿no? ¿Cómo? Pues acompañando a las mamás en sus etapas tempranas, a través de psicólogos y a través de diferentes métodos que les cueste, pues, pero que les permitan acompañar el producto que vendemos con un valor agregado. ¿Qué piensas, digamos, en ese sentido de empresas como la tuya, que ya tiene
o está ya pensando en decir, bueno, o sea, la infra está bien, ¿no? Pero al final, si yo no tengo capas de valor sobre la infra que me den no solamente el acercamiento a mi cliente, el servicio, etcétera, sino otro tipo de beneficios, pues no va a haber justamente esta disrupción de la que estás hablando. Claro, aunque eso también genera una pérdida, bueno, no pérdida, sino una disminución de tu utilidad. Entonces se convierte en otro negocio diferente, sobre todo el cliente final, o sea, el B2C famoso, que es llegar al cliente final donde le tienes que dar mucho valor agregado, es muy caro. Entonces tienes pues, que hacerlo porque todos lo están haciendo y definitivamente encontrar algo que no estén dando los demás para llegar ahí. Yo personalmente no me siento que lo he logrado ahí, no he logrado esa parte, pero es algo que mis clientes están haciendo y que están buscando y que otras empresas que dan servicios al cliente final lo están haciendo mucho, ¿no? Talmex lo está haciendo, te regalan Netflix, te regalan Prime, Total Play también lo está haciendo, tratando de agregar valor a su televisión. Históricamente los cableros locales, la gente los contrata mucho porque tienen el noticiero local, ¿no? Que es un agregado que Total Play, por ejemplo, no les puede dar o que Megacable no les da al pueblito, ¿no? Tiene el noticiero del pueblito. Eso hace que la gente sea más fiel a ese proveedor. Y son muchos tipos de valores agregados diferentes que se encuentran para mejorar. Yo todavía no encuentro para mí ese proceso o ese interés de encontrar un valor agregado porque todas las exploraciones que he hecho de eso pues resultan muy caras, ¿no? Regalar Netflix, pues estás hablando que te sale carísimo. Netflix no te da descuento. Y si te da descuento, pues es mínimo, ¿no? Entonces tienes que buscar. Yo busqué otros nichos, es lo que a mí me pareció más fácil. Y sigo pensando que hay oportunidad de darle algo más. Nosotros a los clientes residenciales les damos televisión, telefonía y telefonía móvil también, aparte del internet de su casa. Como en combo y con un descuento y todo, pero no siento que hemos encontrado ese proceso. Sigo en búsqueda de, pero definitivamente el valor agregado es algo que se tiene que dar, ¿no? Sí, o lo dijiste de otra manera, ¿no? El encontrar esos nichos suficientemente grandes que te permitan crear valor agregado De de otra manera forma. muy vertical, ¿no? Sí. Eh, Bueno, los clientes, por ejemplo, que tenemos de operadores pequeños, les damos valor agregado en asesorías. Les regalamos cursos de temas de cómo mejorar su red. Les regalamos cursos de fibra óptica, pues para que ellos crezcan, ¿no? Yo siempre les digo, cuando tenemos eventos con ellos, les digo, es que yo lo que quiero es que ustedes crezcan porque su demanda va a crecer y en esa medida yo voy a hacer más negocio junto con ustedes, ¿no? Entonces ese es el valor agregado que yo les doy a ese nicho de mercado. Pero al casero, te digo, sí es pues, muy variado y las ofertas que existen hoy, pues también son pues, muy fuertes, ¿no? sí, que a ver, que sin ponerme aquí a creativar, pero creo que justo, creo que el problema de muchos operadores ha sido el tratar de ir a este gran mercado B2C, ¿no? Que es muy Ujú. apetitoso y muy bonito sentir que tienes tu marca en miles y miles de casas, Sí, cuando tienes un mercado muy complejo en cuanto a la muy complejo. diferenciación y es donde tendrías, como lo estás haciendo y como lo hiciste en la pandemia, voltear a decir, oye, pero si está este segmento de mercado, ¿por qué no lo atiendo? ¿Y Sí, por qué no mejoro mi relación con esa industria? Carlos, vienes de una familia no necesariamente emprendedora, digamos, de la tercera generación correcto. para acá, con un bisabuelo exitoso, muy echado para adelante, con un gran ejemplo de familia. eh, y ciertamente tú eres de los pocos, digamos, de tu generación que decidiste emprender y Ujú. decidiste eh, hacerte tu propio camino. Correcto. ¿Cuál es y por qué la razón de hacerlo? ¿Qué te motiva? ¿Qué te mueve? ¿Cuál fue tu llamado en algún momento de decir, oye, yo quiero producir, yo quiero crear? Dijiste algo para mí muy valioso en la entrevista pasada que tuvimos, que yo comparto
al 1000% y escuchaba justo a otro emprendedor hace unos días que estuve platicando con él, que decía, es que a mí como emprendedor nunca me movió el dinero. O sea, Ujú. el dinero fue una consecuencia de hacer las cosas bien. Correcto. El dinero es sin duda la gasolina para poder hacer crecer el negocio y para poder generar valor, pero a mí me motivaba el descubrir, el impactar, el construir. Y tú lo dijiste en esa junta, Sí, dijiste, a ver, yo no lo hice por eso, ¿no? sí, Yo quizá me pude haber sentado como muchos otros de mi familia diciendo, de pronto me cae algo de la herencia de aquellos años de oro y estoy y no sí. necesito más. ¿Qué te motiva? ¿Por qué saliste? Mira, yo creo que mucho, o sea, definitivamente una cantidad moderada o interesante de hambre es importante y te motiva para hacer algo. Entonces, cuando no hay hambre en los chavos o en la gente, pues siempre buscan lo más light posible, ¿no? Te estaba platicando con un amigo que también es un empresario eh, queretano muy grande y me decía, es que tú fíjate cómo los lugares donde se desarrolla el arte es derivado de una derrama económica muy importante. O sea, tiene que haber gente que le iba muy bien y que está muy ocupada generando para que eso escurra y desarrolle el arte. Porque ¿qué es el arte al final de cuentas? Es mucha gente que ha descubierto un nicho de generar ingresos eh, derivados de alguien que le va muy bien en algo que no demanda tanta exigencia, digamos, intelectual o laboral, etcétera, ¿no? Y si tú te pones a ver los centros mundiales de arte, son lugares donde ha florecido la economía mucho, o sea, paralelamente al arte. Entonces, es muy cómodo o es cómodo poder decir, bueno, vendo un cuadro a lo mejor y con eso vivo, como, ¿no? 6 meses. O a mí realmente nunca me faltó nada, o sea, no tuve una necesidad, nunca me faltó ni dónde vivir, ni me faltó comida, ni me faltó gasolina para mi coche, ni me faltó, o sea, escuela, nada. Pero sí un deseo de crecer, de hacerte más grande, de hacer algo relevante, ¿no? Porque no quedarte simplemente irrelevante esperando. Entonces, sí, yo nunca he trabajado por dinero. Me ha encantado que derivado de todo el emprendimiento, todas las cosas que he hecho, he tenido éxito económico, pero no es lo que me mueve para seguir creciendo. Por eso de repente, o sea, cuando hay problemas en la empresa, sí les digo, oye, no me pagues. O sea, a mí no me pagues mi nómina, no te preocupes. Primero paga esto, primero paga lo otro y después me pagas cuando haya dinero. Porque si yo estuviera buscando nada más generar o trabajar por tener ese dinero, pues sí diría, oye, primero mi nómina y luego la de los demás. Entonces, ese es el proceso. Yo hoy tampoco tengo mucho o casi nada de patrimonio personal porque no me ha interesado generar ese patrimonio. No he visto la necesidad de generar ese patrimonio personal. Siempre he preferido seguirlo invirtiendo en empresas, seguir creciendo en empresa, seguir generando pues más grandeza a través de la empresa y de más relevancia, ¿no? Para muchas cosas. Trascender, o sea, trascender Trascendencia, sí. tu vocación Sí, y en este caso tu enfoque, que por cierto, yo te lo dije la vez pasada y si no te lo dije con claridad, o sea, yo admiro mucho tu trascender y tu historia, porque de lo poco mucho que te conozco, me parece es alguien con los pies en la tierra, muy echado para adelante, muy trabajador, con muchas ganas de hacer, con pocas ganas de perder el tiempo en lo banal sí, y, y de alguna manera eh, de este deseo curioso de lograr cosas distintas correcto. y retarte a ti mismo y decir por qué no se puede o por qué sí se puede. Ujú, Y también otra cosa que yo valoro mucho de tu historia es esta parte, digamos, de tu enfoque, ¿no? Cada quien tiene ustedes diferentes. ujú. Mi historia emprendedora está más en la diversidad que en el enfoque. Y
y ya después de muchos años, y se lo digo a los que nos están viendo, no es ni bueno ni malo. Algunos te van a decir, es que enfócate. Y yo he descubierto que hay un concepto de stack, ¿no? De tu stack, de, de las cosas que puedes malabarear y tienen que ver con tu personalidad, con tu vida y tal. Y hay gente que dice, no, pues yo con una tengo y esa la voy a hacer grande. Y hay gente que dice, no, es que a mí una me aburre, yo necesito tres. Y eso no significa que esté bien o esté mal, ¿no? Y Ujú. algunos pueden hacer algo muy grande con un solo enfoque y otros con distintos. Pero en tu caso yo creo, reconozco que ha sido algo muy, muy importante en pues en tu proceso de emprendimiento y en tu proceso de vida. ¿Qué, qué consejo? Consejo a mí no me gusta la palabra consejo porque yo no doy consejos porque pues, es como que Recomendación. más bien, ¿qué historia o qué referente podrías darle a alguien que esté emprendiendo eh, y que, por un lado, puede ser alguien que está queriendo emprender, ¿no? Y que Claro. no sabe lo que está haciendo, no sabe a lo que se va a enfrentar. Y por otro lado, el otro que piense que el mundo se va a acabar, ¿no? Y que no hay más que hacer porque ya se le acabó el dinero, ya se le acabó. Sí. eh, ¿Qué les dirías? Mira, yo creo que tres cosas puedo compartir. Bueno, regresando a que el mundo ya se acabó, pues el mundo se va a acabar para todos nosotros eventualmente, más pronto que tarde para unos, ¿no? Pero yo creo que las recomendaciones que me han dado a mí, que más trascendieron y que en ese momento que me las dieron no trascendieron hasta mucho después, es la primera y la más importante creo que fue contrata a alguien para hacer lo que a ti no te gusta hacer. Porque nunca lo vas a hacer bien ni rápido, o no lo vas a hacer at all. Entonces, contrata a alguien que le apasione hacer lo que a ti no te gusta hacer. Y ya en ese proceso, en ese orden vas delegando. Primero lo que menos te gusta hacer y luego pues ya lo que más te gusta hacer. Porque si no, no lo haces y el negocio lo necesita. Entonces, necesita que alguien haga eso, alguien que haga los trámites, alguien que haga las relaciones con el gobierno. Entonces, lo que no te gusta hacer, pues que alguien más lo haga. Contrata a alguien. El segundo definitivamente es, si tú crees que tu idea es muy buena, pues cree en ella. No le preguntes a nadie qué opina, no te dejes ir con el no, porque el 99% de la gente va a decir, no, no es una buena idea, vas a perder todo, no lo hagas. Yo conocí a fulanito de tal y lo hizo y le fue fatal. Yo conocí a tal, estos güeyes intentaron hacer esto y no les fue bien. Entonces, siempre que tú preguntas, la gente te va a decir que no. Creo que en este mundo hay más especialistas en el no que en el sí. Todo el mundo te explica por qué no puedes, por qué no debes, por qué no hay que hacerlo, por qué alguien más ya lo hizo y te fue mal. Entonces, eh, tú tienes, si estás muy convencido de la idea, pues empujarla lo más posible hasta que de veras ya truenen el tema. Y la otra va derivada un poco de eso también, que es no tires la toalla. No tires la toalla tan rápido, porque cuando estás a veces ya al 99%, o sea, a punto de lograr algo, de que te pase algo, de tiras la toalla y se acaba, ¿no? Ya voy a cerrar, ya me cansé, ya no puedo, es mucho estrés, mucho... obviamente emprender es un tema de mucho estrés, del control de presiones y de estrés financieras, monetarias, con la gente, con las relaciones, todo. Entonces, si tiras la toalla, pues ya valiste. Entonces, actitud positiva y tratar de no tirar la toalla hasta que hagas un análisis profundo y digas, sí, no, esto calmadamente, sin presiones, sin estrés, decir, esto no va a jalar, me voy por este lado, que puede ser algo, lo que hablamos antes, que puede ser otra cosa de tu mismo sector, o definitivamente también tomar la decisión de ya tirar la toalla, pero de manera tranquila y personalmente, ¿no? Sí, a ver, está ese concepto de distorsión de la realidad de Steve Jobs, ¿no? Que a mí me Ujú. encanta porque Steve Jobs decía que pues él, o sea, él lo que se imaginaba, aún en contra de cientos de opiniones contrarias, pues él Sí, decía, yo lo voy a esto va a lograr y funcionar. esto va a funcionar y mucha gente, digamos, más de la academia te dice, no, es que si no funciona, tienes Sí, que ver los el mercado y la académicos son oportunidad especialistas. y tienes que ver esto y lo otro. Y yo creo que la distorsión de la realidad sí es algo que es real en términos de cómo tú como emprendedor, como empresario, teniendo claras varias variables, como lo dijiste sin decirlo, pero esta capacidad de velocidad, esta capacidad de iterar, esta capacidad
de probar y decir esto por aquí no, por acá no, por acá sí, y de encontrar de pronto cosas que ni siquiera te das a imaginar en el camino que te permitan construir algo. Y creo que este tema que dijiste para mí es bien importante porque eh, que es el tema de la pasión, ¿no? Ujú. Y lo he dicho en otros foros, pero, aquí mismo, pero Scott Galloway, que es un empresario y profesor de Columbia de marketing y es como muy afamado, en su libro, en su último libro, de Edge of Wealth, habla de que no hagas lo que te apasiona, sino para lo que eres bueno. Y cuando lo leí dije, creo que entiendo para dónde va, ¿no? Porque Ujú. al final decía o dice que la pasión te puede llevar al hobby que no te va a generar dinero. Sí, Pero yo después un poco dije, oye, no, porque yo creo que la pasión es la combinación de lo que te guste y para lo que eres bueno. correcto. Y creo que tiene que ver con tu concepto. Y es decir, oye, si tú te enfocas en lo que te gusta y en lo que es bueno, Bueno, nadie y te tiene para. que ser algo que te genere también No, ingresos. no, correcto. Pero Pero sí. si en ese orden de ideas, hablando del burnout Ujú. o de esta falta de energía o esta resistencia o de plano tirar la toalla, como bien decías, la única que te va a salvar es esas dos variables, por supuesto, con el dinero. Sí. Y qué bueno que dijiste el dinero porque al final creo que, y lo dicen muchos expertos en temas de financieros, te dicen, el peor problema que puede tener un empresario o una persona o una familia es vivir en supervivencia. Porque Ujú. cuando vives en supervivencia, la creatividad no existe. Y lo dijiste tú con el tema del Totalmente. arte. O Ujú. sea, cuando ya en la pirámide de Maslow tú superaste el factor supervivencia y estás en otro stage, es cuando surgen las artes y Exacto. surgen lo demás. De hecho, iba a recomendar un libro que se llama Work, que es un libro que yo he tomado como para la filosofía de la nueva empresa, de The Guru Company, que habla mucho, vamos, habla del concepto de trabajo desde la teoría de Newton, digamos, de lo que implica el trabajo de mover una cosa de un lado a otro, pero hasta nuestra era. Y en ese libro, algo interesante es que habla justamente de esto, de cómo las grandes naciones que han entendido cómo trabajar de una manera correcta para generar valor, son las que más generan ocio y ese Ujú. ocio se convierte en todo lo que el ser humano, desde mi punto de vista, vino a este mundo a hacer, que es esta generación creativa, Ujú. estos artistas, estos grandes Exacto. músicos, Ujú. ¿no? El Renacimiento creo que es un ejemplo claro del cómo, a través de Totalmente. todos estos grandes empresarios, Medicis y otros, pues tuvieron a los Leonardo da Vinci del mundo que lograron hacer cambios significativos y fundamentales para la historia. Carlos, quiero ser respetuoso de tu tiempo, ya se nos acaba este set de olas, Ujú. pero quisiera que compartas con nuestra comunidad qué significa para ti hacer dinero haciendo las cosas bien. Ay, bueno, definitivamente, o sea, hacer las cosas bien tiene muchos ángulos, ¿no? Hacer las cosas bien es no hacer nada ilegal, por Ujú. ejemplo, para empezar, ¿no? Aunque mucha gente tiene esa tentación de hacerlo y lo hace. eh, Haciendo las cosas bien también es, eh, pues, teniendo la conciencia de que lo que sea que hagas tiene que ser, bueno, lo que sea que haga la empresa tiene que ser con el propósito de generar más. Entonces, lo que hagas en la empresa, las inversiones, por ejemplo, y todo este tema de hacerlo bien, es teniendo en mente o muy presente que el objetivo de la empresa es generar más dinero, ¿no? Más riqueza. Entonces, si tienes ese cuidado, lo vas a hacer bien, porque hay muchas veces que se toman decisiones en las empresas, se les olvida que todas las decisiones tienen que estar relacionadas a la generación de valor. Entonces, de repente, pues se toman decisiones absurdas que no generan más valor. Y eso, pues, lleva a las empresas a morir o a dejar de generar dinero, ¿no? Y esto para mí creo que podría ser justo lo que dices, ¿no? Hacer dinero, cómo hacer dinero haciendo las cosas bien. Sí, sí. Que, bueno, es nuestro moto, es nuestra razón de ser de este proyecto, de tratar de inculcar en todos los que estamos en este negocio de ser empresarios y emprendedores, que yo lo diré y lo seguiré diciendo, somos el ejército que puede salvar al mundo en términos de la generación de valor versus otros
ejércitos de otra naturaleza, porque, porque es ahí donde se generan las grandes ideas, Ujú. el valor y eventualmente ojalá hacer mucho más estrecha la diferencia entre las personas en términos de las oportunidades, ¿no? Sí. que hay y que le permita al mundo en general tener las mismas oportunidades para que el desarrollo económico, Sí. intelectual y familiar, salud sean los mismos. Y creo que... Hay una cosa que a mí me gusta comentar mucho porque hay que tener cuidado, ¿no? La brecha, la famosa brecha o diferencia entre los más ricos y los más pobres, ¿no? Entonces, yo creo que en los países y en las sociedades con mucho éxito, esta brecha se incrementa, o sea, se amplía. Ujú, Pero no necesariamente quiere decir que está mal que se amplíe la brecha. ujú, Porque sí, a la gente que mejor le va mejor y tiene más dinero, pero también a los más pobres tienen más ujú, oportunidades y les va menos peor. ujú, Entonces, aunque la brecha se incrementa, la responsabilidad de los empresarios o de la gente que le va muy bien es también poder generarles más. Entonces, digamos que estamos aquí y cuando la brecha disminuye, pues disminuye así. Y a la gente que le va muy bien, le va menos bien. Pero cuando la brecha se aumenta, también a la gente más pobre va subiendo también. O sea, la brecha se incrementa, pero en otro, obviamente, nivel o velocidad. La gente más pobre tiene acceso a muchas más oportunidades, más tecnología, oportunidades de estudiar, un trabajo, de arte, de becas, de ujú. tantas cosas, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con hablar de la disminución de la brecha, porque la disminución de la brecha provoca una tendencia hacia más personas en pobreza extrema o más personas con menos oportunidades. Entonces, para mí sí es importante hablarlo porque hay que, o sea, la gente de abajo a veces ve mal que a la gente que le va muy bien le vaya mejor, ¿no? Y ellos creen que están disminuyendo la brecha y sí se disminuye, pero se disminuye para mal, porque al final los más pobres también se hacen más pobres. O sea, se reduce la distancia, pero van más a la pobreza. Sí, a ver, Entonces, creo que este tema da para un podcast, claro, completito, ¿no? O sea, porque al final creo que esta brecha, la que tú hablas, es una brecha en, 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 en lugares o en condiciones de oportunidades más igualitarias, ujú, ¿no? En donde tienes una sociedad que tiene las mismas capacidades de estudiar o de convertirse en alguien competitivo, profesional, ¿no? Y efectivamente, como bien dices, existe este fenómeno de que entre más crece la economía y quizá esta brecha crece, también se jala a la otra economía de abajo, sí, ¿no? Pero bueno, tenemos tristemente un mundo en donde en la mayoría de los lugares el problema es que la parte de la base de la pirámide no tiene la misma oportunidad y el de arriba, sin conciencia sí, de generación de valor, pues, y con conveniencia de que sigan igual, no genera estas oportunidades y por ende esas generaciones no crecen, ¿no? Porque lo totalmente. que queremos es que al final del día todos tengan estas oportunidades y hago digamos, un anuncio, paréntesis, o como lo quieran Ujú, llamar, y es para mí en lo personal la gran pasión que tengo por la inteligencia artificial ahora y de aquí a que me muera probablemente, de todo lo que vivo, pero también de todo lo que leo. Ahorita estoy leyendo el libro de Genesis de Henry Kissinger, que lo escribe en coautoría también con quien fue presidente de Google, Eric Smith, muchos años, y de esta herramienta tan peligrosa por un lado, pero tan grande en esa disminución de las oportunidades, en donde tú lo sí, viviste en tus propias palabras, no decir, pues yo agarré YouTube y yo agarré esto, yo aprendí cómo se ponía a hacer una antena de microondas y esa es una oportunidad que totalmente. tenemos que lograr llegar, ¿no? Y creo que de lo que hablamos hace rato en tu negocio de telecomunicaciones, cómo llegas a esas áreas rurales en donde, como nuestro amigo guatemalteco, este, eh, con poquito esfuerzo puedes tener unas generaciones que entienden el valor de la tecnología, que entienden el valor de cómo un servicio puede generar grandes oportunidades de riqueza y cambia vidas dramáticamente, ¿no? Entonces Totalmente. creo que es donde tenemos que trabajar.
Carlos, muchísimas gracias por atreverte a surfear estas horas con nosotros, ser parte de este movimiento para ganar, compartir e impactar. Cuéntanos, por favor, dónde te pueden encontrar nuestros surfers para platicar, para discutir, para invitarte a alguna conferencia. Claro. Bueno, la red que más uso para este tema es LinkedIn. Ahí con mi nombre o un nombre de usuario que es XC1UCA, que ya después te platicaré de ese tema de radioaficionados. Pero si me buscan así en LinkedIn, ahí aparezco y ahí pueden contactarme sin ningún problema para cualquier tema. Seguramente repetiremos plática contigo porque hay muchos temas como ese de radioaficionado que fue parte de tus inicios de curiosidad. Correcto. ¿No? Pero bueno, Carlos, de nuevo muchas gracias por participar. Gracias por lo que haces, gracias por acercarte. Esto fue Surfers y nos vemos en nuestro siguiente episodio. Gracias por acompañarnos en este episodio de Surfers. Si te gustó lo que escuchaste y lo que viste, no te olvides de suscribirte en nuestro canal de Spotify y de YouTube. Y no te pierdas ninguno de nuestros capítulos. También puedes conectarte o puedes inscribirte y puedes tener toda la información en rogeralarcon.com, en donde habrá contenidos exclusivos y también podrás descubrir cómo transformar tu vida y tu negocio. No olvides explorar nuestros formatos de inspiración en los backsides y de historias cortas pero poderosas en los shorts. Y recuerda que en Surfers creemos que el verdadero éxito no solo se mide en dinero, sino en el impacto que creamos y dejamos en el mundo. Súmate a esta ola. Hagamos juntos un futuro más ético, sostenible y lleno de oportunidades. Nos escuchamos en el próximo episodio.